Carla Jiménez, quien nos trae una ponencia titulada Lectura, hechos literarios y revolución en Ernesto Che Guevara. Bueno, yo quisiera dedicar mi lectura, como al inicio hizo Faruk, a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, compañeros de todos nosotros, y al grupo de expertos interdisciplinarios por la batalla que libraron y están librando contra la mentira histórica del Estado mexicano. Tenías razón, es lo mejor del libro. Esas fueron las palabras que el Che le dijo a Ciro Bustos después de leer La Autopista del Sur, aquel magnífico cuento de Julio Cortázar, publicado en Todos los Fuegos del Fuego en 1966. Quizá nos sorprenda que alguien como Guevara, lector voraz desde muy pequeño, se hiciera acompañar de libros aún en las complejas condiciones geográficas y políticas de la selva boliviana. Sin embargo, dos cuestiones resaltan acerca del testimonio ofrecido por Bustos. Por un lado, que el Che era partícipe de una comunidad de lectores que en América Latina y en otros lugares del mundo seguían con entusiasmo al autor de Rayuela. Como ha observado Ángel Rama, la década del 60 fue marcada por la emergencia de casas editoriales estrictamente literarias, donde el clima político y cultural, en el que la propia Revolución Cubana tuvo gran influencia, encontró una amplia recepción en las universidades particularmente. No puede obviarse además que los 60 son los años del boom, en los que los nombres de Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez descollaron. Por otro lado, destaca el juicio acerca de la Autopista del Sur, sobre todo si se considera que en Todos los Fuegos del Fuego también aparece Reunión, aquel cuento escrito por Cortázar, basado precisamente en un relato del Che que a su vez rememora a un personaje literario de Terriondo. Asimismo, resulta sugerente ese circuito entre Guevara y Cortázar, en el que ambos, en calidad de autores, se leen. Otro elemento une el Che y la generación del boom. Tienen lecturas comunes. Faulkner, Thomas Mann, Dickens, Dostoyevsky, Borges, Baudelaire son autores que tanto Guevara como los autores del boom conocieron. El poeta Juan Gelman, apenas 2 años más joven que el Che, recuerda que había en la Argentina de su niñez y adolescencia unas ediciones baratísimas de Thor que alcanzaban las 200 páginas, pero si una obra tenía una extensión mayor, ni modo, ahí te quedabas. Al cumplir 17 años, el Che inicia la elaboración de un diccionario filosófico en el que extracta definiciones sobre el amor, la política, la filosofía, donde figuran, entre otras editoriales, Thor, Sudamericana, Americana, Hemisferio, Losada. Las referencias editoriales permiten dibujar, grosso modo, un ambiente cultural del que Guevara formó parte. No se puede entender al Guevara lector sin las condiciones culturales y materiales que hicieron posible su formación, en la que la literatura tuvo un papel trascendental. Las primeras obras leídas por el Che fueron novelas de aventura de autores como Jack London, Verne, Salgari, Dumas. Dichas novelas adquirieron un fuerte sesgo terapéutico. La inmovilidad a la que el asma la sometía fue superada en buena medida por el ejercicio de imaginación nacido de la lectura. Alberto Granado, amigo desde la infancia con el que viajaría por América Latina en 1952, ofrece el siguiente testimonio, cito: "Lo que más me asombraba era cómo había podido tener ese dominio de la literatura en tan poca edad. Yo al principio creía que era mentiroso. Decía, este muchachito me está engañando. Pero después discutíamos y me daba cuenta de que sí lo había leído. Entonces yo le decía, Che, pelao, ¿cómo vos has tenido tanto tiempo para leer? Él me decía, cuando mi viejo y mi vieja me meten en una habitación para hacer los saumerios, el humo que se producía para el asma tan de moda en aquella época, yo en vez de estar tonteando, lo uso para leer. Por eso tengo tanto tiempo". Del relato hay 2 aspectos dignos de extraer. Primero, la oportunidad que el tratamiento de la enfermedad le brinda a Ernesto para leer en vez de estar tonteando. Segundo, que en tanto los saumerios como la lectura se empatan en un mismo plano curativo, creando un espacio y un tiempo de lectura. De ese modo, el tiempo de curación se torna así en tiempo de lectura, de aprendizaje, de imaginación. Por eso, para el Che, adentrarse en la literatura representó una posibilidad de transformación en una clave de lectura que va del asma y la obligada quietud, donde respiración, ritmo, cuerpo y espacio conforman un complejo universo de relaciones, a la movilidad necesaria en la guerrilla, a la que convirtió en el espacio desde el cual leyó y se leyó. El asma se transmuta en virtud, en posibilidad de aprendizaje a partir del ejercicio lector que se torna en paliativo ante el padecimiento.
pero también implicó una transformación del Che como lector. Para el pequeño Ernesto, el asma se hizo un espacio único e íntimo de lectura que supuso además tranquilidad, silencio y quietud contrastantes con su aventurerismo. Que su padecimiento fuese aprovechado para leer denota, por una parte, el alivio y la tranquilidad nacidos de la lectura, por otra, una militancia y un hábitus particular de lectura que tiene allí su fundación. Como ha observado Otmarete, la literatura, en tanto experiencia, cito, implica el probar experimentalmente saberes de vida y también el resultado de este experimento vuelve a producir un nuevo saber de la vida y en la vida. Fin de cita. Dicha experiencia, como praxis, como vivencia, se basa en el papel del Che como lector de y desde la vida, que repercutirá en su proyecto revolucionario en el que la acción política transforma y enriquece la experiencia literaria. En palabras de Otmarete, la literatura, cito, siempre transmite un saber específico de cómo se vive o cómo se podría vivir y por ende también un saber de cómo no se puede sobrevivir. Fin de cita. El Che practicó una lectura desde la resistencia, pero al mismo tiempo subversiva, es decir, a partir de ella el mundo y las condiciones del ejercicio lector se transforman, y así las condiciones adversas, el asma o la movilidad de la guerrilla, son superadas. Además, la literatura se convirtió en un saber de convivencia a lo largo de su vida. Por eso es llamativo un informe del FBI fechado el 13 de febrero del 58, en el que se describe al Che en plena Sierra Maestra. Cito, el Che es bastante intelectual para ser latino. Ha leído bastante de la literatura latina y aprecia los clásicos de la literatura de otros países. Es inteligente y de pensamiento ágil. Ha hecho que se traigan libros a la Sierra Maestra y se los lea a los soldados. De su columna, nunca se le vio leyendo a Marx ni a otros autores comunistas. Por el contrario, sus esfuerzos por educar a los soldados se restringen a la literatura, leyéndoles obras de Dickens, de Daudet, entre otros. Fin de cita. En gran medida, Guevara socializó su modo personal de aprendizaje entre los combatientes y ponderó la lectura de obras literarias en tanto forma de transformación intelectual y política de los guerrilleros. La literatura toma así un sesgo pedagógico en comunión con la acción política que supone la lucha armada. En ese contexto, lucha política y lectura adquieren un mismo nivel de trascendencia. No es posible pensar la primera sin la segunda, pero tampoco esta sin aquella. La presencia de lo literario es fundamental para Guevara porque en ella encontró una posibilidad de imaginación. Es un saber de convivencia que le permitió observar desde una perspectiva diferente los contextos en los que se desenvolvió. Se tratara de la lucha guerrillera o de los viajes por Latinoamérica, de la intimidad y el amor o la construcción del socialismo. Pero si el Che lee, como señala Ricardo Piña, también escribe, o más aún, porque lee, escribe. Va de la poesía a la crónica y de esta a los ensayos sin dejar nunca de escribir cartas, especialmente a Celia de la Serna. Si leer desde la experiencia literaria le generó una visión del mundo, un saber de convivencia y un saber de y para la vida, escribir representó la traducción estética de sus inquietudes intelectuales y políticas. De hecho, al realizar su segundo viaje por América Latina, en su libreta de anotaciones, se lamenta por la cantidad de trabajo que debe realizar para sobrevivir durante su estancia en México. Fotógrafo en Chapultepec, ayudante de epidemiología y velador de librería. Y es que en producción literaria se encontraba estancado porque casi nunca escribía. Cuando decide embarcarse en la expedición guerrillera hacia Cuba, dice a su madre que de triunfar en esa lucha, si los molinos no me rompieron el coco, podrá escribir. Destaca el vínculo que establece entre escribir y vencer. Escribirá si hay victoria revolucionaria, si Batista es derrotado, como si con ello coronara literariamente la lucha guerrillera. En otras palabras, la actividad literaria del Che se realizaría dentro de una opción de vida, es decir, inmersa en el proceso revolucionario. A decir de John Lee Anderson, en la adolescencia Guevara escribe versos, cito, torpes y pretenciosos, que sin embargo revelan el desarrollo de una vigorosa imaginación romántica y en su amor por las palabras, los primeros atisbos del deseo creciente de escribir. Fin de cita. Aunque el Che sintió especial atracción por la poesía, sus mejores dotes de escritor se encuentran tanto en las narraciones que realiza, especialmente en pasajes de la guerra revolucionaria de Cuba, como en las cartas llenas de humor y de polémica. No por casualidad,
Guevara eligió escribir en forma de carta el socialismo y el hombre en Cuba. No es el único ensayo que elaboró, pero su trascendencia radica en la capacidad de conjuntar, por una parte, su lectura del mundo dentro de la Revolución cubana y por otra, una proyección literaria de sus inquietudes intelectuales que tendrán resonancia en el campo intelectual latinoamericano. Una de las preocupaciones fundamentales manifestadas por el Che en esa carta ensayo es el papel del arte en la construcción del socialismo, así como el rompimiento de la alienación del ser humano a través del arte y el trabajo. Para ello, luego de las críticas al realismo socialista y a las propias militantes del proceso revolucionario, lanza en la esfera del debate la idea del hombre nuevo, más que como una categoría política, como una categoría estética nacida desde la praxis revolucionaria. El Che consideró a la Revolución cubana como una obra de arte al calificarla de extraño y apasionante drama, y es la voz de quien pulió su voluntad con delectación de artista la que resuena. Por ese motivo, el ensayo de Guevara puede considerarse, en el más amplio de los sentidos, como una lectura subversiva del socialismo, en el que la subjetividad y la transformación de la conciencia social tienen un papel fundamental. El socialismo y el hombre en Cuba refleja una voluntad de forma artística que conjuga no solo una hermenéutica del socialismo, sino también un amor y una responsabilidad por la palabra escrita por un poeta fracasado que en su juventud llegó a considerar el título de escritor como lo más sagrado del mundo. Según el propio Che, escribir es una forma de encarar problemas concretos y una posición que por sensibilidad se adopta ante la vida. Por eso, la literatura no puede comprenderse como un elemento secundario o accesorio, sino como un ethos con el que se conduce en la vida a través de los modelos éticos de conducta proporcionados por la experiencia literaria. Además, con dicho ethos literario, desarrolló una visión estética de un deber ser del mundo y un deber ser en el mundo, que se tradujo en su acción revolucionaria, configurando así un proyecto ético y estético expresado en la idea del hombre nuevo. El proceso revolucionario cubano fue, en esa perspectiva, una apuesta política desde un ethos literario que le permitió construir en la propia experiencia, desde la praxis, una alternativa al sistema capitalista. Por eso, tras lo que decía Marx, el Che sintió, cito, latir la misma palpitación del mundo.